Habíamos hablado del tema de la inflación. Hoy, 1 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática recoge cómo ha ido el término de los precios de productos y servicios a nivel nacional y también en Lima Metropolitana. Ya habíamos tenido un adelanto con nuestra compañera Daisy Portuguesa en los mercados, pero vamos a hacer el análisis económico ahora con Juan Carlos Sudar, director de Fase Consultores. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Mucho gusto. A ver, la inflación a nivel nacional ha marcado 6.02% y en Lima Metropolitana 5.88%. Todavía por encima de lo que establece el Banco Central de Reserva, pero podemos ya decir, Juan Carlos, que estamos, digamos, con una inflación que se está estabilizando poco a poco. Sí, el ritmo de inflación está cediendo, ¿ya? Y la mejor forma de verlo es cómo en los últimos meses nos hemos alejado de las tasas más altas de la historia, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, desde el año 2000 para acá, ¿qué pasaba entre enero y abril? ¿Ya? Entre enero y abril la inflación de este año solamente había sido superada por la del año pasado, era la segunda más alta, ¿ya? De ahí para mayo ya era la cuarta más alta, para junio ha sido la quinta, y ahora con el dato de julio está en la séptima, es decir, está perdiendo ritmo la inflación frente a lo que es la comparación con otros periodos en los cuales el ritmo inflacionario fue más rápido. Ajá, aquí es importante detallar porque la inflación solamente cuando agarramos julio vemos un crecimiento pero de 0.34, 0.39, que responde más a lo que son fiestas patrias, los viajes y bueno, a ver, no sé, los paquetes turísticos. Sí, correcto. Y lo que hay que tener en cuenta es que la inflación suele ser estacional, ¿no? Entonces, básicamente, tiene saltos en julio y en diciembre. ¿Qué pasa en julio? ¿Qué pasa en diciembre? Por ejemplo, fiestas, ¿no? Entonces la gente viaja, sube, por ejemplo, y se ha visto en el dato, el pasaje interprovincial, ¿no? Entonces eso hace que los meses de julio y diciembre la inflación sea más alta. Pero en la comparación anual, que es la que importa, digamos, para ver el ritmo, lo que se ve es que efectivamente sigue cayendo. Y ya hemos tenido un dato de inflación por debajo de 6%, que es algo que no se veía desde inicios del año pasado. Entonces, eso nos está diciendo que sí, que el ritmo de inflación está cediendo, pero hay que tener en cuenta una cosa. La acumulada hasta julio ya está cerca del 3%, está arriba de 2.9%. La de Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana, así es, ¿no? Entonces, básicamente eso que nos dice que de acá a fin de año, para poder cumplir la meta del Banco Central, deberíamos tener inflación cero, y eso es improbable. A ver, ¿qué es lo que debería pasar en estos 5 meses que quedan para que termine el año, Juan Carlos, cuando queríamos, o sea, a ver, el Banco Central de Reserva espera una inflación, digamos, muy cercana al 3%, tenemos el fenómeno del niño que no sé si se está tomando en cuenta en esta fórmula o en esta ecuación? A ver, si nosotros vemos la historia nuevamente, ¿no? Lo que es usual entre julio y diciembre es tener una inflación que esté ligeramente por debajo del 1%. ¿No? Entonces estamos cerca del 3 más este 1 que podría venir, entonces estaríamos hablando en condiciones normales, estar acercándonos al 4%, probablemente estemos hablando de una tasa menor a eso. ¿Cuál es el riesgo? Efectivamente la presencia del niño y que esto haga que nuevamente haya una ola, una presión al alza, sobre todo en alimentos y alimentos de origen vegetal y de pesca, ¿no? Entonces ahí es donde vendría fundamentalmente el riesgo inflacionario para los siguientes meses. Hemos visto una inflación, y de acuerdo a tu análisis en lo que va del 2023, que ha sido, digamos, modificada de acuerdo al comportamiento del pollo. Bueno, ahí básicamente lo que hace esta subida, que ahora está más bien en temas, el mes pasado bajó, ahora subió, entonces está con cierta volatilidad. Entonces justamente el pollo lo que le genera es fluctuaciones más fuertes, más rápidas al ritmo mensual. Pero lo que está importando es la trayectoria anualizada. Y la trayectoria anualizada sí nos muestra que estamos reduciendo la velocidad de subida de precios. Te quiero trasladar esta inquietud que hacía un señor cuando Daisy va al mercado y empieza a preguntar a las personas que están yendo pues, justamente a hacer las compras. Un señor decía, el Estado debe controlar los precios, y probablemente muchos televidentes nos estarán mirando a esta hora de la tarde y dirán, ¿por qué el Estado no interviene? ¿Por qué el Estado no hace Valeria, Juan Carlos, que el pollo no cueste 10 soles 50, que la cebolla no se esté vendiendo a 8 soles el kilo? ¿Tienes una explicación económica y por favor quisiera que la compartas con nosotros? Sí, por supuesto. A ver, primero
habría que fijar cuál es el precio sobre el cual no puede estar el pollo o la cebolla o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿quién determina ese nivel? El precio de referencia. Así es, ¿quién lo determina? ¿No? Entonces, básicamente lo que estamos es en una economía de mercado y oferta y demanda, ¿no? Entonces, eso es. Pero suponiendo que por alguna razón mágica se determinara cuál es el tope para el precio del pollo, por ejemplo, ¿no? Y eso implicaría que el Estado tenga que aplicar un subsidio, tenga que aplicar un diferencial sobre el precio, por ejemplo, ¿no? El mercado dice 12 soles y el tope es 10 soles. Entonces, ¿quién paga esos 2 soles adicionales? Tendría que ser el Estado bajo este esquema. Pero entonces, ¿cómo se financia? ¿A quiénes le financia? ¿Quiénes son las personas que estarían beneficiadas por este esquema? Entonces, eso implica un control de precios que es difícil, ¿no? Y cuando nos remitimos a controles de precios, ¿no? Podemos estar pensando en lo que era Perú en los años 80, claro, o lo que es Argentina ahora, ¿no? Y se ve que justamente cuando hay controles de precios es más difícil combatir la inflación. Totalmente. Ahora, tenemos allí también algunas gráficas que lo ponemos en pantalla que tienen que ver con los precios en Lima Metropolitana, que los que han subido, los que han bajado. En esta tabla de los precios que han subido está el pollo, está por ahí también los pasajes interprovinciales, que tiene que ver justamente con la fiestas patrias, ¿no? La fiesta del 28 de julio. La cebolla, que lo que ha dicho la ministra es que tranquilos, esto se va a estabilizar en el mes de agosto. ¿A qué se debe el incremento del precio de la cebolla? Bueno, recordemos que en julio también hubo una reducción de la normalización, digamos, en la entrada de productos agrícolas al mercado mayorista, ¿no? Entonces, este tema de los mayores costos de usar, ¿no? el estacionamiento, el mercado, ¿no? Entonces, eso también generó dificultades en la oferta, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos, ¿no? lo que ha venido de meses anteriores, más eventos puntuales pero que tienen impacto, ¿no? Todo eso ha presionado a que el ritmo de inflación de alimentos sea elevado, ¿no? Y de hecho, lo que está demorando en corregir ahora son los alimentos de origen local, ¿no? Producidos localmente. Me refiero a que si nosotros veíamos la inflación el año pasado, sí, lo que subía en pantalla. Ajá. Sí, lo que subía más era el aceite, la harina, productos importados, ¿no? Claro, entonces, ahora exacto. sí, con la crisis de fertilizantes que ha habido hace algunos meses, ¿Estamos sintiendo las consecuencias de las crisis de fertilizantes? Estamos sintiendo las consecuencias, así es. Aparte que tuvimos un verano que no tuvo condiciones normales. Pero además también se viene, Juan Carlos, esta campaña agrícola 2023-2024 que parece que no pinta tampoco tan bueno como lo teníamos, no sé si se registró en el 2019, porque el año pasado tuvimos una novela un poco gris protagonizada por la crisis fertilizantes, que se redujo la cantidad de hectáreas, era muy caro para los campesinos, digamos, sembrar y cultivar, y ahora tenemos una campaña pues no tan optimista como la quisiéramos, porque tenemos el fenómeno del niño sobre la espalda. Quiero poner en pantalla lo de las regiones, porque vemos nuevamente a Trujillo como la ciudad más cara del país. Está Trujillo, está Ica, está, me parece, Cajamarca y Chiclayo. Huaraz también, por encima incluso del promedio. En la cola está, la vista me está traicionando, Pucallpa Iquitos, Iquitos. Ahí está. ¿Por qué Trujillo se sigue resistiendo, digamos, y ha caído un poco, de 9,75 me parece a 9,14, pero sigue estando por encima del 9%, que pues es asombroso, ¿no? Sí. A ver, Trujillo mantiene la inflación más alta. ¿Por qué? ¿Por qué? Como consecuencia de lo que pasó en meses anteriores. De hecho, si nosotros vemos solamente el dato de julio, Trujillo más bien ha sido una de las ciudades con menor inflación en el mes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en meses anteriores? Justamente las consecuencias de las anomalías climáticas, ¿no? Los menores resultados de las cosechas, ¿no? Menor producción. Entonces, ¿Es también... el efecto Yaku? El efecto de Yaku también, así es, el bloqueo de carreteras, pistas, ¿no? Que no estuvieron operando normalmente. Y para ir cerrando, esto de Yaku ha sido una pequeña muestra de lo que puede ser el fenómeno del niño el próximo año. Bueno, en general estamos, ¿no? viendo las consecuencias de lo que es el cambio climático, ¿no? Y se están viendo eventos que nunca antes se habían visto, ¿no? En el país, ¿no? Como por ejemplo este ciclón, ¿no?
Lima y en general la costa de Perú está, digamos, supuestamente protegida por el anticiclón del Pacífico Sur, ¿no? Por eso no había ciclones. Sin embargo, este año ha habido esta situación anómala, ¿no? Entonces, no es solo Niño, sino en general, que Niño probablemente venga con cierta fuerza, pero hemos tenido otros eventos, otras anomalías climáticas que están dándose. Incluso en el sur, digamos, ¿no? También está la sequía en Puno, son otros eventos aparte del Niño, ¿no? Y todo esto está generando problemas de abastecimiento en lo que sería normalmente la producción agrícola. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ha sido bastante interesante el análisis de cómo se están comportando los precios en los mercados a nivel de Lima Metropolitana y a nivel regional. Director de Fase Consultores, Juan Carlos Sodar, estuvo con nosotros. Pausa y volvemos, señores.